hay más importantes de la localidad de Kennedy. María Fernanda Correa, ¿qué más se sabe de este operativo aquí en Bogotá? Buenas noches. Joana, Andrea, ¿qué tal? Pues miren, este operativo y seguimiento por más de 8 meses, según pudo conocer Noticias RCN, culminó el día de hoy, como ustedes lo mencionaban, con la captura del teniente Víctor Manuel Flechas Tenorio, adscrito a la localidad de Kennedy, quien se desempeñaba como comandante del CAI Caldas de esta misma localidad. Según confirmaron fuentes de inteligencia, el uniformado fue capturado cuando salía de su residencia precisamente a laborar en horas de la mañana de este miércoles y fue trasladado a las instalaciones de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con otras 13 personas que también fueron detenidas el día de hoy. Un mega operativo realizado principalmente en esta localidad y, según las autoridades, se enfocó en el sector de María Paz, Patio Bonito y El Amparo de la localidad de Kennedy, en donde al parecer y presuntamente estaría involucrado con el denominado Tren de Aragua, una estructura criminal que viene atemorizando a la capital precisamente por los casos denominados embolsados. Hasta el momento no ha sido legalizada su captura. Se espera que el día de mañana sea presentado junto con otras 13 personas ante un juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá y al parecer estaría relacionado con delitos presuntamente como homicidio, tráfico y fabricación de estupefacientes y extorsión. Todavía no se ha legalizado su captura. Esto se espera que se realice el día de mañana y, por supuesto, estaremos muy atentos a toda la información sobre este caso que conmueve el día de hoy a Bogotá. Joana, Andrea, continúen ustedes con más. Gracias, María Fernanda, muy amable, gracias por ese reporte. Día de protestas por parte de motociclistas en algunas ciudades del país por el precio del SOAT y la inminente alza en los combustibles. Tras una reunión con el ministro de Transporte lograron algunos acuerdos. El más importante, revisar las tarifas del seguro obligatorio. La nueva reunión va a ser el 31 de octubre. Antes de ponerse el casco y subirse en una moto cualquiera, como un parrillero común y corriente, el ministro de Transporte dejó bien lubricada la lista de compromisos con el gremio que hoy protestó en varias ciudades. El primer punto, el SOAT. Vamos a determinar el valor que se va a reducir el SOAT de manera que sea una forma de compensar el incremento del precio de la gasolina. Esa decisión se conocerá el próximo 31 de octubre. Sobre la preocupación de los motociclistas que han tenido problemas para comprar las pólizas de seguro obligatorio, otro acuerdo es que se buscará que en los controles de la Policía de Tránsito no haya inmovilización sino controles pedagógicos mientras se investiga a las empresas habilitadas para expedir las pólizas y que no lo están haciendo. Vamos a revisar con la DITRA y agentes de tránsito el tema de las inmovilizaciones. Su tarea tiene que ser más pedagógica que una tarea de imponer sanciones o quitarle un medio de trabajo al motociclista. También hubo compromisos en un capítulo especial para que la próxima semana los automóviles y motocicletas afiliados a servicios de plataformas digitales puedan avanzar en un plan de regularización que incluiría la adquisición de pólizas de seguro extracontractual. Para quienes se dedican al mototaxismo en algunas regiones del país se realizarán diálogos regionales en los que el gobierno se comprometió a apoyar a quienes dependen de la motocicleta como medio de trabajo o transporte. Como respuesta, parte del gremio que se manifestó en Bogotá acompañó en una gran caravana hasta la oficina al nuevo ministro parrillero. 82 empresas firmaron el Pacto de Justicia Tarifaria impulsado desde el Ministerio de Minas y Energía. La disminución estará entre un 4 y un 8%. Sin embargo, la iniciativa no fue adoptada por todas las empresas. Por ejemplo, en Cartagena hay una polémica entre la alcaldía y Afinia, distribuidora de electricidad, que decidió por el momento pues no hacer parte de este acuerdo. Bajen las tarifas y dejen de hablar sus pendejadas técnicas que no nos convencen. Con estas palabras, el alcalde de Cartagena, William Daus, sentó su posición de rechazo a la negativa de Afinia de bajar las tarifas de energía en la ciudad. Es totalmente inaceptable. De acuerdo con el mandatario, antes del 28 de octubre la empresa debe dar una nueva respuesta a las múltiples quejas. Sin embargo, Afinia dejó claro que mantiene su compromiso de continuar en la búsqueda de soluciones, pero en este momento no puede comprometer la sostenibilidad de la empresa. Sin embargo, no podrá acogerse a la opción planteada debido a los impactos negativos que generaría esta decisión en la liquidez de la empresa. Desde el Ministerio de Minas se anunció que antes de finalizar el año las tarifas deben bajar entre un 4 y un 8%. El primer paso será renegociar los contratos. Hemos podido también involucrar a 6 de las 11 transportadoras de energía en este pacto por la justicia tarifaria y al menos a la mitad de las empresas distribuidoras.
A través de este comunicado, la empresa Fini afirmó que seguirá buscando alternativas que puedan favorecer la economía de las familias. Y en otros temas, para atender la desbordada crisis migratoria, la administración Biden confirmó un programa para otorgar permisos de ingreso a Estados Unidos a los migrantes venezolanos. Pueden llegar a través de los aeropuertos y con el apoyo de un patrocinador. La noticia en Washington con Jason Calderón. Jason. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Washington. Esta iniciativa es un nuevo esfuerzo de la administración Biden para hacer frente al aumento de los migrantes que llegan a la frontera sur y es inspirada en un programa humanitario que actualmente está siendo ofrecido a los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra. 24,000 venezolanos podrán beneficiarse si consiguen un patrocinador y entran por vía aérea. De lo contrario, si cruzan de forma ilegal y entran por tierra, serían expulsados a México en virtud del título 42. Este nuevo alivio migratorio para los venezolanos sería similar al que ya existe para las personas procedentes de Ucrania, que concede un estatuto temporal de 2 años. En este anuncio aún no se define el tiempo. Deben disponer de un familiar o una persona que los respalde en el país norteamericano y tendrán que hacer una solicitud en nombre de quien pide el refugio y además deberá comprometerse a proporcionar asistencia financiera. Con esta medida se beneficiarán al menos 24,000 venezolanos y se busca que las personas no arriesguen su vida llegando a pie y cruzando la frontera de forma irregular. Eso sí, el programa no se aplicaría a los venezolanos que están en este país. Pero quienes pueden aplicar, según las primeras informaciones, serían aquellos que aún se encuentran radicados en Venezuela o que hayan cruzado a un país vecino de forma legal. Quienes no cumplan con estos requisitos podrán ser expulsados a México en virtud de una medida de salud pública conocida como Título 42, que se puso en marcha al comienzo de la pandemia. Y no podrán acceder quienes hayan sido expulsados en los últimos 5 años de Estados Unidos, si han ingresado sin autorización por algún puesto migratorio antes de esta medida, y aquellos que entraron de forma irregular a países como México y Panamá. En los próximos días, aspirantes y patrocinadores pueden presentar su solicitud al Departamento de Seguridad Nacional a través de la siguiente página web: www.uscis.gov/Venezuela. Información desde la capital estadounidense. Ustedes con más en estudio. Muy buenas noches. Jason, gracias. Buenas noches. Y la crisis migratoria en el Urabá antioqueño es tan grave que el municipio de Turbo abrió su muelle para recibir parte de los miles de migrantes que intentan llegar al tapón del Darién. Con esto buscan descongestionar la zona de Necoclí, donde cerca de 10,000 personas esperan para avanzar con su travesía. Este es el puerto de Turbo en el Urabá antioqueño y se ha convertido en el nuevo punto de partida de miles de migrantes que a diario intentan llegar a Acandí atravesando el Caribe en lanchas rumbo al tapón del Darién en su travesía hacia Estados Unidos. Pendiente con los niños porque es un poquito fuerte. Con apoyo de la Armada de Migración Colombia se construyó el muelle Picicí para que los migrantes puedan realizar un tránsito seguro. Vamos a garantizarle mejores condiciones a los migrantes aquí en el muelle. Vamos a instalar unas carpas, vamos a instalar unos baños portátiles. Esperan que ayude a descongestionar las playas de Necoclí, donde en este momento hay cerca de 10,000 personas esperando por transporte y dinero que los acerquen al sueño americano. Migración Colombia señaló que este es un problema de toda la región. Necesitamos fortalecer un diálogo regional entre los países latinoamericanos y del Caribe. Según las autoridades, en las próximas horas se instalará una mesa de fronteras para seguir evaluando la crisis migratoria y tomar acciones que beneficien a la población que pasa por estos municipios. Y justamente sobre ese tema, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que la migración es una crisis que no puede combatir solamente Colombia, sino que necesita del apoyo internacional. Sabemos la situación compleja, sabemos que hay una playa llena de personas que están ahí con niños, con familias enteras que están cruzando y que requieren de nuestra atención, pero que solos no lo podemos hacer, que requiere del apoyo de otras naciones, y entonces la Unión Europea pues ha manifestado el apoyo. En la Alta Guajira persiste la emergencia por la falta de alimentos, aunque parte de la ayuda llegó a las zonas afectadas en Uribia. Los damnificados aún no tienen comida y el acceso al agua potable es limitado. Hacen un urgente llamado a las autoridades para evitar una crisis sanitaria. 5 días después de la emergencia, las 700 familias del barrio 3 de Abril en Uribia recibieron como ayuda agua potable para no consumir la del Hawái.
saciaron su sed, pero no el hambre. A veces no comen los alimentos, ellos no le alcanzan. La ayuda alimentaria es uno de los problemas por resolver. La inundación ha desaparecido de las calles y las casas continúan secándose, pero los habitantes del barrio 3 de Abril todavía tienen muchas necesidades. Un arroyo que siempre tiene agua y cuando llueve crece más, los tiene permanentemente incomunicados con el resto de la población. Necesitamos el puente y eso para poder pasar a aquel lado cuando crece el agua. La única forma de cruzarlo es lanzarse al caudal o tener dinero para cancelar las improvisadas balsas. El alcalde del municipio le prometió un puente a cada uno y la carretera y nada. Además de agravarse por la inundación, el tema de salud en niños y adultos es delicado en el sector. Infecciones respiratorias vías altas, enfermedades diarreicas agudas. El barrio 3 de Abril, que fue inundado en octubre, comienza a reponerse de Julia, pero sus necesidades van mucho más allá de las afectaciones de una onda tropical. En otros temas, Ecopetrol, Joana, hizo el estudio de cuánto le impactaría la reforma tributaria. La petrolera colombiana pues deberá aportar por cuenta de estos nuevos impuestos entre 5 y 6 billones de pesos. Su presidente, Felipe Bayón, señala que no se trata de no pagar impuestos, pero que la nueva sobretasa está muy alta y afectará los proyectos de la compañía. Hace una semana, Ecopetrol proyectaba pagar máximo 5 billones de pesos por los nuevos impuestos de la reforma tributaria, pero las nuevas cuentas sobrepasan la estimación. 5 a 6 billones de pesos, así el próximo año. Si son 22, pues estamos poniendo una parte importante de la reforma. Si uno se para en el 2023 al 2026, nosotros estimamos que eso pueden ser 12 billones de pesos. El presidente de Ecopetrol asegura que no está en contra de la reforma o de pagar más impuestos, pero advierte que impactará fuertemente a la petrolera. Ese impacto empieza a verse en menor actividad, menor producción, menores empleos, menores regalías, menor impuesto de transporte, y ese impacto va a ir creciendo. Advierte que muchos proyectos no serán rentables. Esto puede, en el mediano y largo plazo, generar un impacto complejo para la industria. Sugiere que la sobretasa de renta se fije entre un 5 y un 7% y no de 10% como está planteada. Mientras tanto, desde Caldono, Cauca, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente la reforma tributaria e insistió en que los más ricos son los que deben contribuir. Entonces el presidente dice hay que construir una reforma tributaria que grave a los ricos. Y entonces los más ricos de Colombia van diciendo, ¿cómo así? Para nosotros no, eso es dañino a la economía. ¿No les parecía dañino a la economía ponerle el IVA a la leche? Enseguida, el presidente se refirió a la reforma pensional que prepara el gobierno. Esto dijo. Cuando planteemos la reforma pensional, intentando que todo el pueblo trabajador de hombres y mujeres, que es la inmensa mayoría de los colombianos, tengan el derecho a pensionarse, entonces encontraremos cómo poco a poco y de manera incluso contundente van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se les ocurre. Y en Noticias RCN no olvidamos al pequeño Gabriel, presuntamente asesinado por su papá. Conocimos un reporte de la Procuraduría sobre el proceso que realizó la Comisaría de Familia tras las denuncias de la mamá. Aún está en la retina de los colombianos la sonrisa del pequeño Gabriel Esteban y la tristeza por su partida. Su padre, confeso asesino Gabriel González, sin pudor dijo que no sentía nada después de lo acontecido. Una duda quedó en el ambiente. ¿El Estado le falló a Gabriel? En exclusiva, Noticias RCN tiene el informe de la Procuraduría que reúne todas las actuaciones realizadas por la comisaría en Usme, donde la madre puso la denuncia, así como las declaraciones en el caso, que sin rodeos, el informe concluye esto. Pudieron haber faltado a la debida diligencia y cuidado ante el posible riesgo en que éste podía encontrarse, y por ello haber incurrido en eventuales conductas de carácter disciplinario. En el documento, la Procuraduría refiere que el propio Gabriel González solicitó en algún momento la custodia del menor. Refiere haber recibido orientación por parte del ICBF en el sentido de tener también derechos frente al niño y petición de que se le otorgue la custodia. En la declaración de la madre del pequeño, se advierte que se acordó de forma verbal las visitas con el papá, pero que éste siempre se perdía con el niño. Sin embargo, ella ante la comisaría no reportó una agresión.
Al ser interrogada sobre eventuales hechos de amenazas, de agresiones físicas, psicológicas y concretamente sobre físicas, responde no. Lo que ha observado nuestra delegada es que había un acuerdo entre los padres sobre las visitas acordadas para el hijo. Hay incluso información relativa a que él era un muy buen padre. En el informe de conclusiones se ha trasladado a la delegada disciplinaria para que evalúe si abre o no investigación contra los comisarios de USME por no otorgarle una medida de protección al pequeño Gabriel. Muy bien, hacemos una pausa, pero ya regresamos. En minutos llegan las cuentas de Oviedo. Hoy hablará sobre las motos y el SOAT. No se muevan, ya regresamos. Y les contábamos más temprano de las movilizaciones de los motociclistas que se registraron, Joana, esta mañana para exigir, entre otras cosas, cambios al SOAT. Pero, Andrea, es clave entender el panorama global de las motos en nuestro país como un medio de transporte para los trabajadores. ¿Qué dicen las cuentas de Oviedo sobre este importante tema? Juan Daniel, buenas noches. Joana, Andrea, buenas noches y un saludo muy especial a los televidentes. Y en efecto, queremos hablar esta noche de motos como esta que vemos en el estudio para saber cuántas son, cuál es su rol en la fatalidad vial y sobre todo qué papel juegan como herramienta de transporte de la clase trabajadora en el país. En primer lugar, la información del RUNT, del Ministerio del Transporte, nos confirma que las motos son una mayoría en el parque automotor en Colombia. Con 10.7 millones de motos, el parque automotor en Colombia se caracteriza por una relación que establece que por cada 2 vehículos particulares estamos encontrando 3 motocicletas. Sin embargo, las motos son mucho más riesgosas en materia de fatalidad vial. En efecto, la información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial establece que por cada fallecido en lo corrido del 2022, usuario de un vehículo particular, estamos encontrando más de 7 fallecidos motociclistas en siniestros viales en el país, lo cual debe ser tenido en cuenta por parte de la política pública. Pero otro elemento que nos conlleva a analizar el rol de las motos como herramienta de transporte de la clase trabajadora requiere una reflexión. De 14.5 millones de trabajadores en la zona urbana de Colombia, aproximadamente 3.2 millones están utilizando la moto como herramienta de transporte al sitio de trabajo y el 94% de esos usuarios residen en viviendas de estratos 1, 2 y 3, es decir, están más expuestos a condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Esto significa que una moto como esta es el segundo medio de transporte más frecuentemente utilizado por la clase trabajadora en Colombia y por consiguiente debe ser incorporado en las reformas de políticas públicas del sistema de transporte en Colombia. Sin embargo, y por último, debemos resaltar que ese rol de la moto no es homogéneo en todo el territorio nacional. 10 departamentos en Colombia ven a casi la mitad o más de sus trabajadores utilizando la moto como una herramienta de transporte a su sitio de trabajo o como medio de sostenimiento y por consiguiente reconocer estas realidades territoriales son claves a la hora de empoderar a alcaldes y gobernadores en estas reformas del sistema de transporte terrestre de pasajeros en Colombia. Estas son las cuentas de Oviedo y buenas noches. Buenas noches y nos vemos mañana. Desde la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional en Washington, el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, se refirió a las previsiones del organismo sobre la economía en Colombia para el próximo año. Se prevé que el crecimiento sea solo del 2,2%. El crecimiento, el gobierno anterior fue como del 3 algo por ciento, un poco más del 3% por año. Entonces, ahora, además no le tocó esta violenta crisis internacional que estamos comenzando a vivir. Representantes del Centro Democrático radicaron una denuncia ante la Fiscalía General contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por el presunto delito de pánico económico. Eso tras las declaraciones de no firmar más contratos de nuevas exploraciones de hidrocarburos en el país. Esta denuncia fue presentada por el representante Óscar Villamizar. El mensaje es contundente. Los errores del gobierno nacional han generado que los mercados reaccionen de manera negativa.
Vuelve y juega. ¿Les suena a ustedes el nombre de Emilio Tapia Aldana? Pues Emilio Tapia Aldana fue imputado por otros contratos con presuntas irregularidades, esta vez para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con Emcali. Según la Fiscalía, los dos contratos suman más de 6.000 millones de pesos. Será por suerte o por coincidencia, pero siempre en la mayoría de escándalos de corrupción con plata pública y de grandes cifras aparece el nombre de Emilio Tapia Aldana. Ahora su nombre apareció clarito en una presunta falsificación de documentos para quedarse con dos contratos de Emcali por un valor de 6.212 millones de pesos, es decir, con muchos ceros a la derecha. Los señores Emilio José Tapia Aldana falsificaron en la ciudad de Bogotá el documento privado denominado Certificado de Cupo de Crédito Aprobado con la presentación de la propuesta ante Emcali. Según la Fiscalía, que le imputó fraude procesal y falsedad en documento público, habría inducido Tapia al error a los funcionarios para quedarse con el contrato. Por medio del documento falso antes referenciado, indujeron en error al servidor público. Lo anterior con el fin de obtener acto administrativo que se materializó con la aceptación de la oferta. Actualmente Tapia se encuentra recluido en la cárcel El Bosque en Barranquilla. Noticias RCN. Seguimos con más información aquí en Noticias RCN. La bancada de gobierno presentó un proyecto para reformar la policía. La iniciativa busca prohibir al ESMAD el uso de algunas armas en las protestas. También modificar el sistema de ascensos en la institución. Estamos mandando mensajes de reconciliación a la fuerza pública. Con este mensaje llegó el proyecto que busca reformar la policía. De entrada, tendría sanción con falta gravísima el uso de armas cinéticas, dispositivos electrónicos y la escopeta calibre 12. Pegarle a un ciudadano con un bastón tipo tonfa que está desarmado. Prohibición de utilizar la maniobra de estrangulamiento. Eso sí, dejan claro que no buscan que la policía quede en un estado de indefensión, sino que tienen que haber unos protocolos muchísimo más rígidos. En la lista también está modificar el sistema de ascenso de integrantes de la Policía Nacional. Sería obligatorio que los patrulleros que apliquen a formación universitaria hagan la carrera de oficial. Para que cualquier ciudadano que quiera, esté capacitado y tenga, digamos, las posibilidades por su compromiso de entrar a hacer la escuela de suboficiales, no tenga barreras de tipo económico. Se crearía una mesa de seguimiento y una figura de comisionado nacional de policía que vigilaría el funcionamiento interno de la institución. Y cerca de 150 familias de la comunidad indígena Agua en el departamento de Nariño están siendo afectadas por criminales que se apoderan de forma ilegal de las refinerías. Estos grupos, en su afán de producir droga, pues dejan a su paso destrucción y una estela de contaminación. Carabineros de la policía lograron desmantelar 10 de ellas. Este es el escenario en la zona rural del municipio de Tumaco, en Nariño. Lamentablemente, foco de un nuevo desastre natural. Las organizaciones criminales que buscan apoderarse del hidrocarburo de forma ilegal y debido al vertimiento de residuos han contaminado los ríos Guisa y Mira, dos importantes afluentes para cerca de 150 familias de la comunidad indígena Aguá, quienes utilizan sus aguas para actividades domésticas y agrícolas. Ante esta crítica situación, el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de Carabineros de la Policía intervino. Se está previniendo la afectación a la salud de las comunidades indígenas que habitan especialmente en las riberas de estos ríos. Desmanteló 10 refinerías ilícitas utilizadas para la elaboración de cocaína y que estaban causando el daño ambiental. Se afectan directamente las finanzas de multicriminalidad para el procesamiento específicamente de hoja de coca para su posterior compra y comercialización. De forma alterna y desde el departamento del Cesar se logró la captura de 6 personas encargadas del robo, almacenamiento y transporte de hidrocarburos en esta zona del país. Y vamos hasta ahora a Cali, donde avanza la manifestación de motociclistas que rechazan el aumento del precio de la gasolina, así como el costo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Víctor Tavares, ¿cómo avanza la protesta?
Andrea, buenas noches. A esta hora avanza con normalidad. Se reúnen en este momento en el Parque El Templete centenares de motociclistas de la capital vallecaucana que aseguran que tienen muchos problemas para adquirir el seguro obligatorio SOAT, pero además denuncian ellos una persecución por parte de las autoridades de tránsito en los diferentes puestos de control. Dicen que aunque ya hay luces de un acuerdo, no van a desistir de las protestas hasta que haya acciones contundentes por parte del gobierno nacional. Ellos van a iniciar este recorrido desde el Parque El Templete, van a tomar las principales vías de la ciudad, van a llegar incluso a la sede de la alcaldía, pero van a regresar a este lugar. Por el momento hay normalidad en este lugar, se están concentrando, se espera que lleguen muchos más motociclistas que van a entonces a tomar a paso de tortuga las principales vías de la ciudad. Se espera algún tipo de traumatismo de movilidad, pero han dicho las autoridades que transcurre con normalidad. Joana, con este panorama me despido. Víctor, gracias por su información, el reporte desde Cali. Y los niños menores de 5 años y los adultos mayores son los más afectados con el pico por infección respiratoria aguda. Y es que la situación es muy delicada. Miren, 21 menores han muerto en los últimos días en el país. Las lluvias y los cambios de clima afectan sobre todo a los niños menores de 5 años. El boletín epidemiológico de la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre del Instituto Nacional de Salud así lo publica. Esta semana se notificaron 21 muertes probablemente asociadas a infección respiratoria aguda en menores de 5 años, 10 casos correspondientes a esta semana y 11 de semanas anteriores. Y esto hace que toda la comunidad deba protegerse, tapabocas, lavado de manos y cuando la persona esté sintomática respiratoria tener más autocuidado. A nivel nacional aumentaron las atenciones de consulta externa y urgencia. Son 5.811.293 atenciones con un aumento frente a la misma semana del año pasado del 61.4%. La mayor proporción de hospitalizaciones en sala general por infección respiratoria aguda grave sobre el total de hospitalizaciones por todas las causas se presenta en niños de 2 a 4 años con el 26.4%, seguido por los niños de 1 año con el 25.6%. Entre el 4 de septiembre y el 1 de octubre se reportaron 2.652 atenciones en UCI. La mayor proporción se presenta en los mayores de 60 años, seguido por los menores de 1 año. Y tensión política nuevamente en Perú. Militares rodean hasta ahora el Palacio Presidencial en Lima, solicitud del presidente Pedro Castillo, quien afirmó que se estaba orquestando un golpe de Estado luego de que la Fiscalía emitiera una denuncia en su contra por ser presuntamente el líder de una organización criminal. Las calles cercanas a la casa de Pizarro en Perú se encuentran custodiadas por soldados cuyo trabajo es resguardar la seguridad de quienes estén en el recinto. El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que su integridad corre peligro debido a las recientes declaraciones de la fiscal general Patricia Benavides. Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Castillo aseguró que las denuncias corresponden a una persecución política en su contra. Y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente. La denuncia constitucional emitida por la fiscal general de Perú afirma que Castillo es el líder de una red criminal que maneja licitaciones en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y lo acusa de delitos como tráfico de influencias y colusión. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy es miércoles de semana de receso en los colegios y nos preguntamos, ¿será que en el Congreso también se tomaron la semana? Definitivamente sí, porque en el Capitolio espantan de la soledad. No se citaron ni comisiones ni plenarias y los únicos debates planillados convenientemente se aplazaron. Catherine Leal le midió la temperatura al Congreso y esto encontró. Por estos días los colegios están en semana de receso, pero parece que en el Congreso también. Pues por ejemplo, hoy en el Congreso se debería estar debatiendo código electoral, se debería estar hablando de la prohibición de pelea de gallos y se debería estar citando a plenaria para debatir reforma tributaria. Además, curiosamente, se debería estar debatiendo el proyecto que busca reducir las vacaciones de los congresistas, pero no hay nada. ¿Qué pensaría Álvaro Gómez? Si bien las secretarías de Senado o Cámara no han anunciado oficialmente un receso, llama la atención que en las agendas de esta semana solo hubo actividades programadas hasta este martes 11 de octubre.
Además del debate por el escándalo de corrupción de Mcali, que se realizaba hoy y terminó aplazado, también se reprogramó la elección de magistrado de la Corte Constitucional, que será el próximo 18 de octubre. Y ojo a esta perla. Justo esta semana tenía que discutirse el proyecto que reduce las vacaciones de los congresistas de 4 a 3 meses. Es decir, siguen con los mismos 4 meses de vacaciones más la semana de receso. Como dicen por ahí, tras de cotudos. Aunque la verdad hay que decir que las aplanadoras en el Congreso están funcionando a toda marcha. Ayer aprobaron la ley que regula el uso adulto del cannabis y eso que el Partido Conservador, que es de gobierno, no apoyó la iniciativa. También se aprobó la reforma política, aunque se hundió el artículo del voto obligatorio. Pero ojo a esto. Contrario a lo que muchos dicen, no es que ahí haya fallado la coalición de gobierno. La verdad es que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien envió el mensaje de que esa idea no le gusta para nada porque tendría efectos negativos en la democracia y va en contra de las libertades individuales. Y el presidente del Congreso, Roy Barreras, ha tenido unos días muy difíciles, no solo por la agenda legislativa, sino porque le diagnosticaron cáncer y empezó sus sesiones de quimioterapia. Eso sí, a Roy no le han faltado expresiones de solidaridad. Su compañero de Cambio Radical, David Luna, le regaló esta medalla de la Virgen Milagrosa con un mensaje firmado por toda la familia Luna García. Desde el termómetro también le enviamos mucha fuerza al senador. Y cerramos el termómetro con decisiones diplomáticas. Supimos que el cónsul honorario que había en Haití, Julio Santa, tuvo que salir del país por problemas de seguridad. Como la situación allí sigue tan delicada, el gobierno Petro decidió nombrar como reemplazo a un empresario haitiano que vive en Puerto Príncipe. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Juanita, buenas noches. Nos despedimos hasta aquí nuestra emisión de las 7 de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado.